Buenos días, licenciada. Hoy le vamos a hablar sobre lo que es el teatro romano. Su origen. La aparición del teatro romano se debe a Livio Andrónico, esclavo nacido en Terento, Magna Grecia, en el año 284 a.C., y que de la mano de Lucio Livio fue llevado a Roma. El teatro romano tiene su origen en el teatro griego. Por los romanos desarrolla su propia versión del teatro, que incluía elementos únicos y distintos. El teatro romano el teatro romano fue más grande y elaborado por los teatros griegos y se convirtió en una forma muy importante propaganda pública y cultural. También destacó También se destacó por la música y la danza, y su influencia puede verse en los teatros modernos que se construyen en todo el mundo. Tuvo una evolución a lo largo del tiempo. Se sabe que durante la República Romana, en el año 509 a.C. y menos 27 a.C., se presentaba en espectáculos teatrales en el aire libre, en las plazas públicas, en, los, en las plazas públicas, en los festivales religiosos, pero estos espectáculos eran bastante rudimentarios en la comparación con con las producciones teatrales más elaboradas que se presentaban más tarde en la historia romana. También vamos a hablar sobre sus características del teatro romano. Fue la época del Imperio Romano cuando el teatro romano alcanzó su mayor esplendor y su sofisticación. Los emperadores romanos construyeron grandes teatros, anfiteatros en todo el imperio, como el Teatro de Marcelo en Roma, que fue construido en el siglo I a.C., y en el Coliseo de Roma, que fue construido en el siglo I después de Cristo. Los espectáculos teatrales y de gladiadores eran muy populares entre la gente y se convirtieron en forma importante del entretenimiento y política. El teatro fue una forma de arte escénico muy importante para la antigua Roma, y se caracterizó por tener varias características específicas como las siguientes. Estaban los escenarios grandes, acústicas, elementos escénicos, temas populares y actores. Ahorita les voy a hablar sobre los escenarios grandes. Los escenarios grandes son los teatros romanos, que eran gigantes y majestuosos, con escenarios de varias plantas, decorados y elementos arquitectónicos elaborados. Espacios para el público. Los teatros romanos estaban diseñados para albergar grandes audiencias, como asientos semicirculares alrededor del escenario y gradas que se extendían hacia arriba. Ahora vamos a hablar sobre la acústica. La arquitectura de los teatros romanos se diseñaba para optimizar la acústica de manera que los actores pudieran ser escuchados desde cualquier parte del teatro. También tenemos los elementos escénicos, que son los teatros romanos. Contaban con un gran número de elementos escénicos como decoraciones, utilería y vestuario. También tenemos lo que es los temas populares. Las obras de teatro representaban en los teatros romanos, que se centraban en los temas populares como la mitología romana, la historia y la política.
Y por último tenemos los actores que se presentaban en los teatros romanos, eran profesionales y solían ser hombres. A menudo se usaban máscaras para representar a personajes específicos. Participación del público. En algunas ocasiones el público también tenía oportunidad de participar en las obras de teatro, interactuando con los actores. Gracias. Tragedia y comedia dentro del teatro romano. En las representaciones teatrales, los personajes masculinos y femeninos eran siempre interpretados por hombres, excepto en el mismo, donde también participaban las mujeres. Era indispensable el uso de mascarilla, pelucas y ropaje, lo que permitía un intercambio constante de personajes y de sexo, y hacía capaces a las compañías de realizar obras más complejas a pesar de tener un elenco reducido. El vestuario lo cambiaban igualmente según el tipo de actuación. Por ejemplo, en las tragedias, los actores vestían túnica de tipo griego y calzaban los zapatos de suela alta, mientras que en las comedias usaban el uso de la toga para los hombres libres y una túnica para los esclavos. En cuanto a los colores, se seguían unos códigos. Los jóvenes se vestían de colores vivos, los ancianos de color blanco y las muchachas de color amarillo. En la tragedia romana, los personajes eran héroes, heroínas, dioses, diosas, reyes, reinas y soldados, los personajes importantes para la historia. Los argumentos de la tragedia son variados. Para salir a escena, los actores de la tragedia se cubrían la cara con máscaras que representaban a mujeres y viejos. Eran de un color claro. La de los esclavos eran rojas y las de los hombres eran de un color marrón. También entre los exponentes que se destacó en la tragedia, está Livio Andrónico, que fue el traductor de la obra La Odisea de Homero de Grecia. Y también está Séneca. Este sintió gran afición por el teatro y escribió tragedias, no destinadas a su representación, sino a ser leídas. El interés de sus obras, se centra en el alma. Víctima de la pasión, destierra completamente la influencia de los dioses. El hombre es dueño de su destino, dice Séneca. Tenemos que la comedia se nutre de la comedia griega, adaptando las costumbres y el carácter romano a los temas. Las mascarillas que usaban los actores de las comedias para salir a escena tenían una gran variedad de peinados, narices, orejas cómicas. Entre los exponentes que se destacan en la comedia romana tenemos a Plauto, quien tenía como principal objetivo divertir al pueblo y a la gente humilde, buscar la risa en el público. Por ello, pone a los personajes en situaciones que provocan la carcajada a través de recursos burdos y de gusto plebeyo, es decir, saltos, gesticulaciones, golpes, borracheras, fanfarroneos, engaños, etc. Por otro lado, también tenemos a Terencio. Este era más sensible, más refinado y educativo, más helenizado, pero menos divertido y vivaz. Su lenguaje era más cuidadoso y elegante, se caracterizaba por la utilización de un refinado humor con inclinación a la sátira, con el que configura ingeniosas y ligeras tramas. También podemos decir que dentro de la comedia y tragedia, que también se las conocían como fábula,
salen 4 tipos de fábulas, 2 de la comedia y 2 de la tragedia. Tenemos en la tragedia la fábula, perdón, tenemos en la tragedia la fábula Coturnata. Esta tragedia tenía argumentos griegos, se caracterizaba porque los autores usaban el coturno o bota alta. Era una característica esencial de los actores trágicos griegos. También está la fábula Pretexta. Esta tragedia tiene el argumento romano, se tomaba el nombre de toga praexta. Esto era una vestidura blanca con manta púrpura que llevaban los actores que la representaban. Su carácter típico romano y también era solemne. Por el lado de la comedia tenemos la fábula Payada, que tenía una comedia de ambiente griego, perdón, e inspirada en obras de autores griegos. Recibía el nombre porque los actores se cubrían con el pallium. Esto es como es un manto griego. También está la fábula Togata. Esta comedia tiene temas y personajes griegos. Los actores vestían la toga. Era una prenda que vestían los ciudadanos comunes en Roma. También podemos decir que en la tragedia y la comedia tenían una estructura cerrada. Las obras eran divididas en partes fijas. La parte más amplia se suele conocer como acto y esta se subdivide en escenas. La tragedia en Roma no innovaba en cuanto a la estructura griega. Por lo tanto, a las partes dialogadas se suceden las partes entonadas por el coro. Cada una de estas partes dialogadas es lo que podemos entender como un acto de la obra, hasta un total de 5, es decir, 5 actos. En cambio, la comedia se innovó. Esta se suele dividir en ediciones en 5 actos. El coro griego desapareció. También podemos decir que se desarrolla con alternancia entre partes dialogadas y partes entonadas y cantadas. En el lenguaje, estilo y otros recursos materiales tenemos que el lenguaje de la tragedia era más de la épica que de la comedia. También podemos decir que en la tragedia se hablaba con grandes palabras, con un estilo sublime por encima de lo normal. No era como la comedia, que era de una forma coloquial o una forma burlesca en ciertas ocasiones. También podemos decir que la métrica que tenían sus versos era variable. También podemos decir que por finalidad tenía la tragedia conmover al espectador y ofrecer valores ejemplares. La tragedia. Los personajes son modelos de maldad o de bondad, con luchas y contradicciones. Y estos sufrían castigos y recompensas divinas de sus acciones. En algunas ocasiones en las tragedias, los héroes morían. En cambio, la comedia tenía una intención moral y ejemplar. Podemos decir el caso de Terencio, que él era
tenía una forma educativa para dar con un ejemplo educativo a la sociedad, aunque suele ser más importante hacer reír y hacer un rato agradable. Se suponía que mejor pensaban que era estar un rato de risa a un momento educativo. Pero en conclusión podemos decir que la comedia y tragedia han tenido un inicio o han tenido una parte de la comedia y tragedia romana, sino que ellos la han adaptado a sus temas de orígenes, a sus costumbres, a, bueno, entre la fábula togada de la comedia y la fábula praetexta, que estos son los que se han adaptado o han escogido temas de origen romano. Cuando nosotros vamos a hablar sobre el teatro romano, tenemos que tener en cuenta los principales expositores del teatro romano, los cuales vamos a hablar en este momento. Este teatro romano tuvo muchos grandes exponentes, tanto en la actuación como en la escritura de diferentes obras que se han dado a lo largo de los años y se dieron. Algunos de los escritores más destacados fueron Livio Andrónico. Este fue un escritor y poeta romano del siglo III a.C., considerado uno de los primeros dramaturgos romanos. Es conocido por haber sido el primero en traducir y adaptar obras griegas para el teatro romano. Una de sus obras más famosas es la Odisea, una adaptación de la obra homónima de Homero al latín. También escribió poesía, especialmente en honor a los dioses y a todos los héroes romanos. El siguiente puede ser Plauto, que fue un comediógrafo romano del siglo III a.C., igual que Livio, y se cree que este escribió más de 130 obras de teatro. Muchas de estas, las cuales todavía se representan hoy en día. Plauto es conocido por sus comedias llenas de juegos de palabras, chistes y diferentes situaciones absurdas que se presentan. Tenemos a Terencio, que fue otro comediógrafo romano. Fue un contemporáneo de Plauto. Este escribió 6 obras de teatro. Terencio es conocido por sus comedias. Estas tienen un carácter un poquito más sofisticado y por sus personajes más realistas. Tenemos también a Seneca. Seneca fue un dramaturgo romano del siglo I después de Cristo. Este es conocido por sus obras trágicas, que tratan de temas variados como la venganza, el amor y la justicia. Sus obras fueron muy populares, tanto en la Edad Media y en el Renacimiento. Otro autor que tenemos es Plinio el Joven. Este de aquí fue un escritor y orador romano del siglo I después de Cristo. Él viene a ser conocido por su obra Cartas, en la que describe la vida cotidiana en Roma, incluyendo la asistencia a obras de teatro. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Tito Livio. Este de aquí fue un historiador romano del siglo I a.C. Su obra, Historia de Roma, incluye diferentes descripciones detalladas de los espectáculos teatrales y otros eventos públicos de la época. Estos son solo algunos de los incontables exponentes del teatro romano. Cada uno de ellos contribuyó de manera significativa al desarrollo de la evolución del teatro romano y dejó un legado duradero en la historia del teatro occidental. Pero si hablamos de diferentes obras, si hablamos de autores, tenemos que hablar de diferentes obras que ellos han dado.
Tenemos diferentes obras dadas por Livio Andrónico, las cuales son de tragedia y podemos nombrar entre ellas la Andrómena, el caballo de Troya, que es una muy reconocida, las tragedias de Achilles, Egisto, Danae, Tereus. También tenemos diferentes de Seneca, Hércules Furens, Fonace, Medea, Troades, Faedra y Oedipus. Tenemos de Plauto, que se basaba un poco en la comedia, y tenemos obras como El Anfitrión, Asinara, Comedia de los Asnos, y Captivi Ponulus, el pequeño cartaginés. De Terencio, de la suegra, los hermanos Fomión, Andría y el atormentador de sí mismo. Bueno, vamos a hablar sobre Medea. Esta es una de las obras de las cuales vamos a hablar, de los diferentes expositores que nosotros hemos tocado. Hablemos primero y comencemos por la tragedia. En la tragedia vamos a hablar de una obra del expositor, Medea. Esta fue escrita alrededor del año 50, o sea. Esta obra trata sobre la venganza de Medea contra su traidor esposo, Jason, y el rey Creonte. El papel principal, que es Medea, ofrece más de la mitad de las líneas de la obra. Medea aborda variados temas, muchos temas, en uno de los cuales es que el personaje del título representa el pago por la transgresión de las leyes naturales por parte de los humanos. Ella fue enviada por los dioses para castigar a Jason por todos sus pecados cometidos. Otro tema tocado en esta obra es su poderosa voz, que no puede ser silenciada ni siquiera por el grandioso rey Creonte. Pasando de la tragedia podemos ir a la comedia, la cual tenemos una obra la cual se llama Aulularia o la comedia de la olla, que fue escrita por Plauto. Esta trata sobre Euclión, el cual es un anciano con una hija casera. Esta se llama Fedria. La obra comienza con un prólogo en el que la familia cuenta cómo hizo que Euclión encontrara en su casa una olla enterrada y llena de oro, y cómo se ha obsesionado el viejo con guardar el oro de diferentes tipos de amenazas, tanto como reales como otras que solo él se puede imaginar y pasan dentro de su cabeza. Sin que lo sepa, Euclión, el anciano, Fedria está embarazada de un hombre joven que se llama Liconides. Euclión está empeñado con casar a su hija con un vecino rico, un anciano con el nombre de Megadoro, que resulta ser el tío de Liconides. El esclavo de Liconides logra robar la olla de oro que tenían escondida, y Liconides confiesa a Euclión que es padre del hijo de Fedria. Como estas, tenemos incontable número de obras, tanto de tragedia como de comedia, de diferentes expositores del teatro romano. Estas no son las únicas ni son las más importantes. Por eso les invito a seguir revisando diferentes tipos de obras, las cuales son muy interesantes y les pueden llamar la atención. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Campuzano. Yo les voy a hablar sobre la estructura del teatro romano. La estructura del teatro romano tenía una estructura en específica que se basaba en la arquitectura clásica greco-romana. Esta se dividía en se clasificaba en 6 aspectos, los cuales son
la, la, este, la cavea. Esta era la sección de asientos sumini- semi, semicirculares para el público. Se dividía en varios niveles o gradas. La cavea estaba construida de forma de semicírculos y estaba situada en unos pendientes natural o artificial. También tenemos lo que es la orchestra. Esta era la sección en forma de media luna. Estaba ubicada frente a la cavea y en la que actuaban los coros y algunos actores. En los teatros romanos, las orchestas estaba recubierta de mármol y se utilizaba para espectáculos de danza y música. Su escena era una estructura situada detrás de la orquesta y llevaba a cabo la acción de lo que eran las obras de teatro. La escena estaba dividida en varios niveles y solía estar decorada con columnas y estatuas. Proscénico. Esta era parte de la escena situada entre la orquesta y donde se situaban los actores. La escena front esta era la fachada de la escena y era parte de más de teatro romano. Esta estaba decorada con columnas, estatuas, relieve y servía como fondo de la obra de teatro. También tenemos lo que es los vomitorios. Estos eran pasillos de entrada y salida del público a la cavea. Es decir, había un pasillo al cual se iba directamente a la cavea. En lo que es el púlpito, este era una plataforma elevada y situada detrás del proscenio. Este permitía que los actores fueran vistos y oídos por el público. Eh, También tenemos lo que es el aditus. Este era un pasillo lateral que daban acceso a lo que era la orquesta. Por otra parte, también les voy a hablar sobre la influencia artística y social en el teatro romano. Los espectadores eran anunciados mediante rótulos y pintados en los muros exteriores de los teatros. Aquí los hombres y las mujeres de todas las categorías sociales estaban autorizados a asistir a las representaciones teatrales, pero los espectadores no podían elegir libremente sus asientos. La subdivisión del espacio en este edificio teatral se reservaban ciertos lugares que estaban determinados según la categoría, lo que era la categoría social, o política y jurídica del público. Es decir, que los de clase más altas podían reservar sus asientos. También su estructura sobre la base de eran libres y los que eran libres y los esclavos, los extranjeros, los ciudadanos, y los plebeyos, ellos no tenían opciones a reservar sus asientos.
En algunas ocasiones el teatro romano se cubría con toldos para proteger a los espectadores de la lluvia, del sol, del viento, eh, y así tener un ambiente mejor y poder observar mejor las obras de teatro. Eh, También muchos poseían pequeños templos en sus estructuras para una mayor comodidad. Las obras de la cultura romana se basaban en la intriga de carácter local, aunque las compuestas por el Terencio aportaban un valor educativo. Además poseían una estructura dinámica con algunas partes cantadas o actuadas. Asimismo, los actores usaban lo que eran máscaras, maquillajes, vestuarios, calzados, todo lo que necesitaban de acuerdo al papel que ellos iban a actuar, y esto era de un estilo griego. Gracias.